Te damos la bienvenida a Comce Talks, un espacio para conversar sobre comercio exterior, inversión e innovación con los líderes que hacen posible nuestra misión: llevar al mundo lo mejor de México y traer a México lo mejor del mundo. Bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo episodio. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto de nuevo estar con ustedes. Ahora, como ustedes saben, nosotros tenemos esta estrategia de comunicación que la llamamos el Comce Talks. En este caso, básicamente es para integrar lo que estamos intentando estar realizando tiempo con tiempo, el podcast que el Comce está realizando para todos ustedes. Y hoy tengo tres componentes muy, muy importantes del COMSE, lo cual a nosotros nos da una enorme orgullo tenerlos con sus propias responsabilidades dentro del COMSE. Tenemos como presidente de la región Norteamérica a Juan Pablo Cervantes, tenemos como presidente de la sección México-Norteamérica a Ken Smith, y luego también como presidente del comité técnico del TEMEC a Antonio Ortiz Mena. Tres hombres muy importantes con una gran experiencia y una gran trascendencia a través de todo lo que ha significado las relaciones básicamente con lo que es el comercio exterior y la inversión, pero más que nada la aportación que han hecho precisamente a toda la labor de los acuerdos comerciales que México ha firmado, principalmente, desde luego, con Estados Unidos y Canadá, el renovado NAFTA con el nombre del TEMEC. Así es que estamos orgullosísimos de tenerlos. Muchas gracias que nos están acompañando. Es verdaderamente una oportunidad extraordinaria de hacerles saber a las personas que nos oyen cuáles son las perspectivas que ustedes están viendo en relación a las nuevas estrategias que se están planteando, sobre todo por parte del gobierno americano, a propósito de la parte de lo que son los aranceles, la parte que a nosotros, y a mí me gustaría si centrarnos un poquito más en esto, la parte de lo que es la revisión del TEMEC que se viene para el 1 de julio del 2026. Así es que voy a empezar a hacerles una serie de consideraciones que, por favor, eh, este, eh, seamos breves, concisos, pero muy precisos, que eso es lo más importante que tenemos. Muchísimas gracias. Pues desde luego, a mí me gustaría, ¿ustedes cómo ven hacer un balance general a propósito después de que ya cumplimos 5 años de que entró el TEMEC en vigor? Y cómo evalúan su desempeño, si realmente ha cumplido con las expectativas con las cuales en su inicio se consideraba que era importante. Si quieres, tú empieza, Ken, y esta es una conversación de cuates, que somos cuates, como nos ven. Muchísimas gracias, Sergio. De verdad, un gran placer estar contigo, con Juan Pablo, con Antonio, no solo en este podcast, sino compartir nuestra experiencia en COMCE. Yo lo que te diría es que, sin duda alguna, el TEMEC es un tratado sumamente exitoso. Para lo que fue negociado, que fue para facilitar el comercio, promover la inversión en América del Norte, tener una continuidad de ese esquema de 25 años que teníamos a través del Telecán, ha sido un éxito rotundo. Veamos las cifras. Es un tratado que vale $2 trillones, 2 trillones para los tres países en su conjunto. Y simplemente entre México y Estados Unidos estás hablando casi de $1 trillón de comercio. Es decir, rompiendo año con año récord en cifras de comercio entre México y Estados Unidos. Inclusive, como ya lo habías mencionado anteriormente, en este periodo de aranceles que enfrentamos con Estados Unidos, nuestras exportaciones manufactureras siguen creciendo. Y estamos teniendo digamos, flujos de inversión extranjera directa a México muy importantes. Entonces, para lo que fue diseñado el tratado, está funcionando, se modernizó con 12 capítulos nuevos y bueno, lo que debemos hacer es fortalecerlo en el 2026. ¿Y tú cómo lo ves, Antonio, por allá? Mira, Porque Antonio vive en Washington, es un profesor de la Universidad de Georgetown, y es una persona que verdaderamente tiene el pulso de la situación directo, estando, habitando, cohabitando y viendo cuáles son las condiciones que se presentan en el mercado americano. ¿Qué nos puedes decir?
Uno con mucho gusto, Sergio, de veras encantado de estar contigo y con amigos y colegas, con Juan Pablo y con Ken. De veras es un gusto estar en este equipo. Yo diría, Sergio, que el TEMEC ha funcionado muy bien. Recordemos cuál era el escenario antes del TEMEC. Trump anunció con retirarse del Telecán. Es decir, el TEMEC surge de una amenaza de Trump que dijo, ya me voy, ¿sí? Entonces no se fue y continuó. No hay que olvidar eso. Número dos, vivimos tiempos de gran volatilidad en política de inversión, en política de comercio, y prácticamente el único tratado de libre comercio que ha respetado Estados Unidos es el TEMEC. Entonces pregúntenle a Chile, a Perú, a Colombia, para hablar solo de países del hemisferio sobre cómo les ha ido con sus TLCs, pues no los está cumpliendo Estados Unidos. Sí está Estados Unidos cumpliendo en términos generales con el TEMEC, entonces yo creo que ha brindado certidumbre y nos pone una posición muy, muy fuerte para movernos hacia adelante dentro de lo que es la transformación del régimen comercial internacional. El único tema que en verdad me preocupa de Estados Unidos es que Estados Unidos exige cumplimiento, pero no cumple. Entonces lleva más de 2 años sin cumplir con la resolución de un panel en materia de la industria automotriz y aparentemente no pasa nada. Entonces, los tratados hay que cumplirlos. En latín se dice pacta sunt servanda. Nosotros sí, ellos a medias. A ver hacia dónde vamos. Oye, y esto tiene que ver algo con la solución de controversias, evidentemente, ¿no? Así es, el caso de automotriz fue un diferendo estado. De hecho, México y Canadá contra Estados Unidos, el panel dijo Estados Unidos está incumpliendo con sus compromisos y Estados Unidos dijo más o menos sí y qué. O sea, no ha cumplido. Y adicionalmente a eso están las restricciones por supuestas emergencias económicas y por supuestas situaciones que amenazan a la seguridad nacional. Entonces aquí está el TEMEC y encima te echan un arcubuz de emergencia económica, te freno, o de seguridad nacional, te freno. Ahí están esos temas. Caray. ¿Y tú, Juan Pablo, cómo lo ves? Porque aquí mi querido Antonio va como, ¿cómo dijiste? ¿Arcabuz o qué? Por supuesto, pues Sergio, muchísimas gracias. Igual que mis amigos, me da muchísimo gusto poder compartir este espacio con Ken, con Toño. Y yo me iría nada más, quizá para terminar de contextualizar un poco antes. No son 5 años, son 30 años. 30 años de que México cruce ese umbral de ser un país de economía cerrada, de un país de sustitución de importaciones y se abre al mundo. Y lo hace de la mano de sus ahora socios Estados Unidos y Canadá. Me parece eso muy relevante y creo que eso también nos ayuda para tener esta visión al futuro. Ya lo mencionaba Ken, por supuesto lo decía Toño, la necesidad de conservar y por supuesto de fortalecer. Una cifra que escuché hace ya algunos años que se me queda en la mente, que me parece que también de alguna manera subraya la importancia de la hora Temec. 1,000,000 y pico de dólares por minuto lo que se comercia entre México y Estados Unidos. Así es que en los breves minutos que llevamos ha habido este intercambio permanente entre las dos economías que me parece muy relevante. Sí, bueno, ya, y sobre todo ahorita estamos viendo que nosotros somos el principal socio comercial de Estados Unidos y lo seguiremos siendo, porque la integración que tenemos en todo lo que tiene que ver las cadenas productivas y el sector industrial de ambos países, México ha evolucionado muchísimo como exportador de manufacturas que ellos necesitan para sus sistemas productivos. Y eso es una de las grandísimas, grandísimas oportunidades que México ha sabido de alguna manera aprovechar. El empresario mexicano, el industrial mexicano tiene, la verdad, una gran capacidad de resiliencia y tiene mucha dinámica en su manera de ser. Tú lo comentabas ahorita cuando estuvimos platicando antes a propósito de que tenemos el ingenio. Y ese ingenio ha permitido que en los 30 años, como decías bien, que 35 años ahorita con lo del, a partir del NAFTA y el TEMEC, pues lo hemos sabido hacer.
lo hemos sabido hacer porque pues estamos muy integrados y al estar tan integrados no es tan sencillo porque ha sido una cosa gradual, de alguna manera, interrumpirlo. No hay forma. Bueno, en fin, gracias. Hay otra cosa que me gustaría saber, ¿qué me pueden ustedes platicar a propósito? ¿Cuáles pueden ser los temas particularmente relevantes e importantes que pudiéramos considerar nosotros para que en la revisión del 2026 estén considerados? Inclusive estaba yo pensando en algún tipo de revisar las reglas de origen o la solución de controversias, como estuvimos platicando ahorita. Y también hay nuevos capítulos, seguramente ahí creo que hay el capítulo digital y también el capítulo de la cuestión ambiental, que no sé si eso lo cubría anteriormente, y si no es así, sí se va a ampliar, ¿no? ¿Quién se avienta? Si quieres, yo comienzo con algunas ideas. Mira, Vas. yo creo que los capítulos de solución de controversias, porque hay estado a estado sobre la interpretación, aplicación del tratado, sobre prácticas desleales de comercio, dumping y subsidios, y sobre inversión. Entonces, están todos esos temas. En términos generales, yo diría que hay un gran reto en materia de diferendos inversionista-Estado. El TEMEC no cubre ese mecanismo para Canadá y Estados Unidos, solo Canadá, México, Estados Unidos y México, y además tenemos el TPP, del cual Canadá y México son socios. Entonces, aquí está complicado el set de reglas. Pero adicionalmente, yo diría que hay una creciente controversia sobre la necesidad o efectividad de estos mecanismos de resolución de controversias inversionista-Estado. Desde mi punto de vista, yo lo mantendría. Yo creo que sí brinda cierta certidumbre, pero enfatizaría la necesidad de utilizar mucho más mecanismos de mediación para evitar llegar hasta un arbitraje que puede llegar mucho tiempo. Entonces, ya hay algunos elementos del tema que permiten la mediación, pero yo creo que se debe impulsar mucho más. Ese sería un tema. El segundo, para no monopolizar, están prohibidos los estados los monopolios, yo diría es el de reglas de origen para la industria automotriz, pero no solamente ahí. Y el gran reto que tenemos ahí es qué vamos a hacer con China, porque va a haber 3 países en la mesa de negociaciones, pero 4 países participando. O sea, el cuarto va a ser China de facto, va a estar en todas las discusiones. Entonces, hace unos días, Trump y el presidente Xi Jinping llegan a un acuerdo, firman la pipa de la paz. Entonces ya sí se va a permitir cierto comercio e inversión con China o no. Es un tema cambiante y yo creo que necesitamos tener reglas de origen muy claras y muy precisas para brindar certidumbre en la región. Y una idea que tengo yo es el de utilizar nuevas tecnologías para el rastreo de los productos, lo que se llama blockchain. Utilizar estas herramientas que no habían cuando a Ken le tocó renegociar el Telecan, y que sí yo creo que tenemos que ser mucho más creativo y no estar nada más encajado en temas puramente legales. Hay que meter tecnologías nuevas para poder ayudar a la integración, Sergio. Muy, muy interesante. ¿Y tú cómo la ves también, Ken? Sí, definitivamente yo creo que una de las prioridades de México debe ser prepararse para un posible escenario de renegociación. El TEMEC no establece que en automático se llevará a cabo una renegociación. La revisión puede ser de carácter administrativo, pero todas las señales de Estados Unidos van hacia una renegociación. Decía, ¿Cuál es la diferencia, perdón, cuál es la diferencia entre una revisión y una renegociación? O sea, en términos genéricos la entiendo, pero ¿en qué momento, cuál es esa línea tan delgadita que nos haría participar verdaderamente en otra estrategia y no estar pensando en una revisión como podría ser una cosa quizás muy genérica, muy superficial, ¿no? te doy 2 ejemplos muy claros. Si tú haces modificaciones al texto sustantivo y los compromisos del acuerdo, es una renegociación. Es decir, modificar, Claro. abrir, y eso implica que el resultado de esa renegociación tenga que ser aprobada por los poderes legislativos de los 3 O sea, países. regresaría a ser aprobada. Tendría que ser aprobada en caso de que sea renegociado por los 3 poderes legislativos, lo que añade un nuevo nivel de complejidad.
Sin embargo, los ministros encargados del comercio pueden hacer modificaciones administrativas que no cambian los compromisos, pero te ayudan a lo mejor a implementar mejor los capítulos. En el caso de solución de controversias, los ministros podrían decidir incrementar el presupuesto que da cada país al secretariado técnico que ayuda en los paneles arbitrales. Eso no sale a 8 columnas, no implica un cambio de compromisos y no es una renegociación. Pero Estados Unidos ha estado hablando justamente con esta presión del tema de China, de la posibilidad de reabrir en reglas de origen, de establecer aranceles base, etcétera. Entonces, por un lado, la posición de México debe ser prepararnos en la postura defensiva, es decir, donde Estados Unidos busque que haya retrocesos, si es que hay una renegociación, cómo contenerlo. Ya. Pero también está la parte constructiva y esta es interesante algunos de los temas que tú tocas, porque yo creo que México puede hacer posturas sumamente constructivas para fortalecer el tratado, por ejemplo, en materia de pymes, de fortalecer los mecanismos de cooperación y financiamiento para pequeñas y medianas empresas, que ya tenemos un capítulo, se puede enriquecer, de aprovechar los anexos sectoriales y el capítulo de competitividad para meter iniciativas sectoriales específicas, semiconductores, tecnologías de la información, como qué enfoque le vamos a dar a la inteligencia artificial, hablando de nuevos temas que no los teníamos ni siquiera hace 8 años cuando estamos hablando de la renegociación del Telecán. Y por otro lado también, obviamente el tema de energías renovables me parece que es esencial para pensar en la competitividad de la región a largo plazo. Entonces, no hay que pensar nada más los esquemas defensivos y cómo evitar que Estados Unidos rompa con este esquema tan positivo para la región que es el libre comercio en todos los productos, sino también pensar en qué capítulos quisieras tú insertar nuevas disposiciones que sigan modernizando el tratado y que, por supuesto, contribuyan a fortalecer la competitividad de México. Entonces ya lo estoy entendiendo perfecto. Va a ser una renegociación al final de cuentas, como lo están planteando ellos, porque una revisión hubiera sido una cosa mucho más ligera, más light, y pues como tú dices, aquí si se van a hacer ese tipo de planteamientos, de alguna manera, pues iban a tener que entrar los congresos, estar autorizando todo lo que se esté proponiendo. Entonces, inclusive yo creo que es positivo, ¿eh? Yo creo que la economía y la forma como estamos interactuando los tres países, y sobre todo, todo lo que ha traído esta cuestión de la innovación y sobre todo la inteligencia artificial, nos ha venido a crear todo un marco diferente de lo que hace inclusive 5 años nada más. Bueno, estuvieron las negociaciones 2 años antes, pero que de lo que se aprobó hace 5 años, y hoy por hoy estamos de nuevo la necesidad de tener una actualización a propósito de nuestras relaciones comerciales. Yo no veo ningún peligro, honestamente, de que en un momento determinado hubiera, y creo que también estás de acuerdo, lo habíamos platicado, de que hubiera alguna situación que pudiera pensarse que se va a interrumpir. Esto no se interrumpe. Para mí el TEMEC va y sigue hasta el 2036 y luego ya veremos. Que 2036 son 11 años, así es que yo estoy absolutamente cierto que vamos a salir muy bien y muy fortalecidos. Aquí lo importante, tú que eres también una mente más de abogado, ¿cómo ves tú estos planteamientos? Y yo no sé, y yo creo que muchos desconocemos al final de cuentas cómo es la cuestión de las autorizaciones que se tuvieran que tener a través de los congresos. No sé si el Congreso mexicano también tendría que estar entrando en las nuevas propuestas que se hicieran en esta revisión, renegociación. Este, ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues muy, muy brevemente, es decir, estoy completamente de acuerdo con lo que ya exponías, lo que decía Toño, lo que por supuesto comentaba Ken acerca de cuáles son los capítulos. Yo agregaría quizás 2 o 3 capítulos más. El capítulo laboral, que me parece que también es importante, ¿no? En la revisión, pues obviamente hubieron ahí ciertas obligaciones frente a México que creo que sería importante volver a poner sobre la mesa. El tema agrícola que todos conocemos, que por supuesto va a estar por ahí. Propiedad intelectual es otro capítulo que me parece que es relevante que se vaya a platicar. Y en adición a los capítulos, pues no dejemos de lado otros temas, ya no necesariamente legales, pero que van a estar por ahí, que tiene que ver con cuestiones de seguridad, temas fronterizos, el aspecto migratorio, que eso va a ser un elemento creo que muy importante. Acerca de la participación en los congresos, pues ya lo adelantabas, ¿no? Hay un aspecto ahí importante. Pero yo no, él lo dijo que Así es, pero que tenemos que tomar en cuenta, es decir, para contar
con la aprobación del Congreso en Estados Unidos, se tendrá que tener el Trade Promotion Authority, que hoy por hoy no se tiene, que se tendrá que solicitar. Esto, por obvias razones, va a agregar ahí un elemento adicional al proceso de negociación y, por supuesto, pues seguir todos los procesos de cada uno de los países para poder llevar a cabo esta potencial aprobación. Ahora, tú estabas platicando algo de lo que los estados están de alguna manera, también incidiendo estatalmente americanos en la cuestión de esta estrategia. ¿Qué es necesario ir a los congresos locales, estatales y luego al Congreso Federal? ¿O cómo funciona? Mira, yo lo que diría, Sergio, y en base a la experiencia de el Telecán, Ken y yo éramos muy jóvenes, pero estuvimos desde la época del Big Bang, los dos. Fuimos miembros del equipo que negoció el Telecán, luego regresamos a México y ahora hay mucha experiencia. Entonces yo diría que algunas cosas que continúan y otras cosas que han cambiado. De lo que continúa es muy importante estar presente en los congresos, el federal y los estatales, con los ejecutivos estatales, con los gobernadores y con asociaciones empresariales, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y esto compete tanto al gobierno como yo diría en muy gran medida al sector privado, el B2B. Yo creo que es más importante el contacto negocio con negocio, CEO de México con CEO de Estados Unidos, de lo que lo era antes. Eso es, digamos, continuidad y un poco de cambio. Un cambio muy importante es que yo creo que la toma de decisiones está mucho más centralizada, no solo en ejecutivo, en la Casa Blanca, y no solo en la Casa Blanca, sino el presidente Trump. Él va a vetar muchas de las decisiones. Entonces, aún si se logra concebir coaliciones políticas o coaliciones económicas, va a haber una necesidad de tener una interlocución directa con el presidente Trump. México, afortunadamente, a través de la presidenta Sheinbaum, tiene un gran acceso que otros países no tienen, y a través de grandes empresarios. Una propuesta que yo he estado impulsando es que, si bien asociaciones como la nuestra, como el CONCE, tienen una labor muy importante que hacer en México y con sus contrapartes en Estados Unidos, va a ser esencial que empresarios y empresarias en lo individual hagan esa labor de información y de cabildeo, no con cámaras, sino con sus pares, para que los líderes empresariales de empresas, no de cámaras en Estados Unidos, puedan levantar el teléfono y hablar con el presidente Trump o el secretario del Tesoro o el secretario de Comercio. Yo creo que esta es una fase que no se ha entendido bien y va a ser absolutamente esencial, Sergio. Coincido en que es La fundamental. verdad El que cabildo empresarial es fundamental. Lo fue en el Telecán hace 30 años, en el TEMEC, y hay que fortalecerlo, porque mucha gente en Estados Unidos no sabe que la economía de Iowa depende de las exportaciones agrícolas de jarabe de alta fructosa, de cerdo, etcétera, a México, o que, por ejemplo, las exportaciones de Illinois han crecido enormemente y ahora es el cuarto estado exportador a México. No lo conocen, hay que llevar ese mensaje y, como bien dice Toño, que sean las empresas mexicanas que activen a sus contrapartes en Estados Unidos para que ellos vayan con los diputados, senadores y gobernadores y digan, no puedes cancelar el TEMEC. Sí, yo creo que eso es importantísimo, que de alguna manera estemos revisando eso. Y pues desde luego nosotros en el CONCE, con ustedes encabezando estas estrategias, con la experiencia que ustedes tienen realmente, y yo en lo particular me siento muy honrado y creo que sí, este mensaje hay que permearlo para que ahora que hay la renovación del Consejo Coordinador Empresarial y la estrategia que se tendrá que plantear, que el COMSE esté participando muy, muy directamente en eso, porque es parte de nuestra responsabilidad como el Consejo Empresarial que tiene y dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con comercio exterior e inversión y tecnología. Pues yo les agradezco muchísimo, estoy encantado de la vida. Este no va a ser el primero, ¿eh? Les voy a pedir a los organizadores que hagamos otro podcast siguiendo este tipo de comunicación que es importantísimo, que ustedes amigos conozcan lo que estamos haciendo en el CONCE y les vamos con esto ir de tanto en tanto informando a propósito de lo que de lo que estamos haciendo para estar más preparados para el 2026, el 1 de julio, que empieza revisión, renegociación del TEMEC.
Muchísimas gracias, encantado de la vida de estar con ustedes y nos vemos la próxima con otra puntada. Bueno, así se dice en italiano, con otra puntata. Así es que con mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho. Contrario, un placer. Gracias. Gracias por acompañarnos. Sigamos construyendo juntos los puentes que conectan a México con el mundo.